y toda la pantalla. Presentamos partir. Ustedes me avisan si están recibiendo mi pantalla, si ven. Si ven la pantalla, por favor. Sí, profe. Bueno, listo. Bueno, gracias. Ya. Entonces, bueno, vamos a mirar. Nosotros estábamos aquí analizando cualquier cosita me avisan ustedes si de pronto aquí hay una persona que está llegando. Bueno. Bueno, listos. Listo. Cualquier cosa me avisan ustedes ahí, yo estoy pendiente con WhatsApp o ahí en el chat. Bueno, cualquier inconveniente lo vamos mirando. Bueno. Bueno, nosotros estábamos analizando que la presencia del agua subterránea, que es donde nosotros nos vamos a estar manejando, porque recuerden que antes habíamos estado estudiando a nivel superficial el agua, hablando de incluso en hidrología, en mucha parte de escorrentía y de cauces de la quebrada, del río, y en fin, estamos viendo en superficie, pero el agua la habíamos abandonado cuando se infiltra y se va para abajo, se percola y se va hacia estratos inferiores. Entonces, eso es lo que estamos revisando, qué está sucediendo por debajo, ¿cierto? Estuvimos analizando también lo del ciclo hidrológico. Era clave para nosotros entender lo del ciclo hidrológico, es el fundamento de esto, ¿cierto? Es el principio de todo este análisis del ciclo hidrológico. Bueno. Bien. Entonces, mire, este esquemita nos sirve precisamente para ilustrar una serie de cosas que en la naturaleza son variadas, son diversas, no tienen un comportamiento estandarizado en todas partes, sino que surgen una cantidad de inconvenientes o de variaciones, ¿cierto? Por ejemplo, miren aquí que el agua se infiltra y se acumula. ¿Por qué? Porque no permite el paso del agua. Pero si nosotros llegamos a un punto determinado, hay una zona, hay un sendero, hay una depresión, y resulta que el agua sale por la formación en forma de manantial, y seguramente ustedes tienen experiencias de ese tipo, con la aparición de manantiales, pero mire cómo se ha condicionado, se ha agregado, se ha acumulado el agua antes de salir en forma de manantial. Pero mire qué es lo que está sucediendo también, puede llegar a suceder. El agua se infiltra desde la superficie, se va almacenando, pero los estratos tienen una orientación que le permiten cargarse hacia un determinado sitio, de tal manera que si por alguna circunstancia, mire todo lo que puede llegar a suceder. Si yo llego a perforar un pozo por aquí, ¿cierto? Buscando agua, y llego a ese punto, yo no, aquí no hay una cantidad de agua significativa, porque esto es un acuífero libre, no maneja una cantidad de agua importante, entonces yo quiero seguir buscando agua, a ver si encuentro agua en cantidades importantes. Yo puedo continuar bajando por aquí y puedo llegar
y recoger un acuífero, recoger agua, y encuentro que aquí hay agua con algunas características diferentes en cuanto a cantidad, con toda seguridad, ¿cierto? Con una probabilidad bastante alta de encontrar una cantidad de agua mucho mayor que la cantidad de agua que estaba aquí en la parte de arriba. Y entonces, ¿qué sucede? Que yo me pongo a revisar y resulta que el agua está entrando es por aquí, está entrando por aquí, pero me está cargando hasta esta zona y mire donde yo estoy perforando el pozo. Ahora sí entiendo. Esta zonita de acá, esta parte por donde el agua ingresa se llama zona de recarga. Mire, esta sería la zona de recarga de este acuífero que en este momento lo vamos a llamar libre. Libre, ¿por qué? Porque en la parte suprayacente, en la parte de arriba, está en la parte de arriba hay un estrato permeable que permite el paso del agua, lo llama acuífero libre. Y lógicamente el agua se almacena hasta cuando ya no puede pasar, se llama acuitardo. Aquí el agua ya no puede pasar, entonces se va acumulando, pero la naturaleza hace que precisamente esté orientado y tenga sus capas y tenga su inclinación y el agua se me va almacenando hacia este lado, de tal manera que ese almacenamiento me permitió seguramente sacar el agua aquí en cantidad significativa. Imaginen todo lo que puede llegar, todo lo que puede estar sucediendo, ¿cierto? En la realidad, yo puedo tener incluso, por decir cualquier cosa, incluso aquí, imaginémonos por acá el cauce de un río, imaginémonos el cauce de un río, por decir cualquier cosa, por aquí. Poniéndole más detalles a la situación. ¿Y qué puede estar sucediendo entonces? Que no solamente me está recargando aquí, sino que este río, con toda seguridad, también está recargando el acuífero. Así, este río también seguramente está recargando el acuífero, me está llenando esto. Eso puede llegar a suceder. Toda la cantidad de cosas que ustedes no se imaginan, la naturaleza es bien compleja. Y entonces, ¿qué sucede? Que yo me instalo acá y voy a perforar un pozo y me doy cuenta de que aquí el pozo es maravilloso. Que saco agua y aumento el caudal y me permite desarrollar una infraestructura aquí para sacar agua, ¿cierto? De pronto puede suceder eso. O de pronto no es suficiente. Mire, de pronto no es suficiente. Entonces, ¿qué hago? Continúo perforando y encuentro esta otra capa que también tiene agua. Y la suma de esto y la suma de esto me produce una cantidad de agua importante. ¿Sí? ¿Correcto? Me produce una cantidad de agua importante. La suma de estos dos valores. Eso para ir entendiendo realmente cómo nos vamos a ir manejando cuando vayamos a estar hablando de pozos. Porque la realidad es esta, que la perforación se hace de la superficie hasta cuando yo detecto que llena mis expectativas lo que estoy haciendo. Entonces, miren que aquí estamos recogiendo dos capas que tienen agua, pero puede haber más capas en el fondo que tiene agua y así sucesivamente. ¿Cierto? Ahora sí entendemos que en definitiva lo más seguro es que un pozo perforado desde arriba, ¿cierto? Imagínense un pozo que yo ya perforaría seguramente desde arriba, por decir cualquier cosa, ¿cierto? Y no sé hasta dónde tiene la posibilidad, un pozo perforado de arriba tiene la posibilidad de ingresar agua, ¿cierto? De diferentes puntos, ¿cierto? Aquí está ingresando agua, aquí está ingresando seguramente agua, más abajo de pronto también está ingresando agua. Y la cantidad de agua que yo puedo sacar o que puede salir, que puede estar saliendo, ahora sí entiendo yo que va a ser una sumatoria de todos estos estratos que me están produciendo agua, con toda seguridad. Y la expectativa en cuanto a caudal, o sea, la cantidad de agua, va a ser producto de la sumatoria de todas estas condiciones que se me han presentado, seguramente favoreciendo la situación. ¿Comprendido?
Vea, observen que aquí se abre un abanico de expectativas y de modalidades que, y por eso aparecen los estudios, ¿cierto? El mejor estudio que se puede hacer es directamente en el pozo, lógicamente, porque es la realidad. Pero a veces sin perforar se pueden hacer algunos, hay herramientas que me permiten definir qué está sucediendo en la superficie hacia abajo. Viene la parte de interpretación de esos resultados. Profe, disculpa que A lo ver, interrumpa. Un sí. compañero que si le permite. Ah, sí, bueno, espérate un momentico, gracias. Ya le damos la entrada. Sí, está. Listo. Hay varios. Bueno. Bueno, muy bien. Resulta que tenemos herramientas. Por aquí en esta diapositiva yo incluí una herramienta que de una vez nos va a permitir hacer una observación para que vean que dentro del pozo existen parecido a lo que yo les estoy mostrando acá, ¿cierto? Equipos que se bajan dentro del pozo y me permiten ir graficando convenientemente, ¿cierto? En detalles, por ejemplo, que llaman registros eléctricos, ¿cierto? De potencial y potencial y corrientes eléctricas. Lo importante es que es la interpretación de todos estos registros, ¿cierto? De tal manera que si se corren al lado derecho es más permeable, si se corren al lado izquierdo, esto tiene mucho que ver con la parte de interpretación de registros. Hay herramientas bien interesantes desarrolladas en el sitio, en el post, pero también hay herramientas desarrolladas en superficie. O sea, haciendo un trabajo en superficie con unos equipos que se llaman de geofísica, se pueden hacer sondeos para enviar corrientes hacia abajo sin necesidad de perforar y también hacer la interpretación de cómo se va observando el comportamiento de esas curvas al enviar la corriente cuando encuentra diferentes estratos. Esos registros eléctricos o de geofísica no solamente permiten identificar sitios donde hay agua, sino identificar cantidades e incluso identificar calidades de agua. Esa parte la mencionamos así rápidamente. En algún momento regresaremos sobre eso cuando estemos en la parte de perforación, sobre eso que llaman prospección. ¿Sí? Por ahora les comento que hay herramientas bien interesantes que me permiten hacer eso. Bueno. Los acuíferos son esas formaciones que tienen agua y esas formaciones que son capaces de suministrarnos esa agua. En un esquema sencillo, como el que ustedes observan ahí, podemos nosotros identificar las características más importantes de eso que nosotros vamos a llamar formaciones rocosas llamadas acuíferos y que es la que nos interesa a nosotros en el curso. En un esquema donde estamos observando la configuración de unos estratos, ustedes saben muy bien que si tenemos la posibilidad de hacer un perfil, llama un perfil litológico, o sea, romper desde la superficie hacia abajo a una determinada distancia, tenemos la posibilidad de mirar cómo se están organizando los estratos desde la superficie hacia abajo. Nosotros tenemos ejemplos muy sencillos que ustedes pueden divisar, pueden visualizar fácilmente. Tenemos incluso posibilidades de hacerlo aquí relativamente cerca. Si ustedes salen sobre la vía Corozal Caimito, ¿cierto? En los rompimientos que se hicieron ahí inicialmente para la carretera, ustedes alcanzan a ver perfectamente la configuración de estratos de diferentes características en unos perfiles que están al borde de la carretera. Eso mismo sucede de la superficie del terreno hacia abajo.
Hay estratos que se organizan en diferentes pendientes, o estratos que se organizan en lo que llaman, eso se llama en geología estructural. Eso es un tipo de geología. Cuando ustedes vieron el tema de geología, dividieron allá y hablaron mucho de geología estructural. Aquí nosotros utilizamos muchos términos analizados allá en esa clasificación de geología, en la parte de geología estructural, y eh, hablan de estratos y hablan de inclinación de los estratos. Ustedes utilizaron ese término azimut. Hablaron, ¿se acuerdan haber utilizado un término que allá se mencionaba mucho como azimut? Que hacía referencia a la inclinación del estrato, en qué dirección, qué ángulo con respecto a una horizontal. No mencionaban, es la primera vez que ustedes escuchan ese término, azimut, que se escribe AZIMUT, azimut, organización, inclinación de los estratos, ¿no? Sí, profe, yo te había escuchado. En topografía. Sí, ustedes escucharon. En topografía también comentaron eso, el azimut. También escucharon hablar de sinclinal o anticlinal. Fue la primera vez que escuchan esa palabra. Sinclinal y anticlinal en geología. ¿No hablaron de eso? Dígame. El término sinclinal, el término anticlinal. ¿Primera vez? Sí, profe, sin inclinar y eso, primera vez. Porque eso debe mencionarlo en la parte de geología, sobre todo que es la que nosotros tenemos un campo que nos interesa. Hay que revisar eso, qué está pasando con la geología, porque esa parte de geología estructural es incluso mucho más importante que ver el origen de los suelos y propiedades, y si si esto es residual o clasificación de rocas y mineralogía y todo eso. Para mí es mucho más importante como herramienta en ingeniería, la geología estructural, la configuración de los estratos, la inclinación, la formación de la montaña, la formación de esos. Aquí, por ejemplo, en aguas subterráneas se habla mucho de la formación de los estratos en sinclinal y anticlinal. Esto es un sinclinal, por ejemplo, y entonces en el lenguaje que se utiliza en aguas subterráneas dice, en formaciones de sinclinal es importantísima la presencia de aguas subterráneas, porque forman como una taza, ¿cierto? Mire, la inclinación. Mire la inclinación del estrato. Y esta curva hacia el lado hace que precisamente el agua se vaya almacenando con el tiempo. Porque es que aquí estamos hablando de tiempo, no de un año, ni de meses, de 2 añitos, 3 añitos, no. Estamos hablando de cientos y miles de años en el trabajo de estos materiales, en el trabajo de estos estratos. Entonces, esto que ustedes ven aquí, estas flechitas que ven, es precisamente lo que corresponde a la zona de recarga, cómo se va almacenando el agua precisamente en este sinclinar que yo estoy dibujando aquí, ¿cierto? Cómo se va almacenando el agua con el tiempo. Es decir, que si yo tengo la posibilidad de mirar con el tiempo algo así, pues inicialmente el agua se va almacenando aquí y ella se va acumulando. El agua se va almacenando con el tiempo, ¿cierto? Eso lo entendemos muy bien. Se va almacenando, puede llegar a suceder esto, ¿cierto? Y esto es nuevamente un esquema, ¿cierto? Resulta que entiendan que esto es solamente para explicar. El agua se va almacenando ahí, ¿cierto? Se va almacenando, porque mire cómo está entrando por acá y se va almacenando en profundidad. ¿Qué pasa? Que si yo rompo aquí, mi nivel del agua está asociado con lo que está sucediendo aquí, ¿cierto? Si esto está húmedo, toda esta zona está húmeda, está en contacto con el agua, pues seguramente
esto va a tener la tendencia a subir, uno no sabe hasta dónde, ¿cierto? Mire el nivel piezométrico donde está localizado, y una línea punteada corresponde al nivel piezométrico. El agua se ha ido acumulando, acumulando, acumulando. Y entonces cuando por alguna circunstancia yo rompo, hasta allá tengo la posibilidad de sacar todo el agua, hasta la superficie. Eso para entender entonces y la importancia que tiene de la geología estructural, ¿cierto? Para uno entender cómo es que se van formando las capas, ¿sí? Pero no solamente hay, importantísimo, importantísimo, por ejemplo, ese sinclinal para lo que es la formación de aguas subterráneas, ¿cierto? Pero hay estratos que se configuran de esta manera, en una sola orientación, ¿cierto? Estratos que viajan en una sola dirección, así, por ejemplo, en una inclinación. Sí hay estratos que viajan así, en una sola inclinación. Es el caso del acuífero de nosotros, ¿cierto? El acuífero de Morroa tiene esta tendencia a tener estratos en una sola dirección, con un buzamiento en una sola dirección, y se va profundizando. Entonces, cuando esos estratos están muy cerca de la superficie y tienen agua, pues entonces tenemos la posibilidad de perforar un pozo a menor profundidad. Pero cuando eso está muy profundo, pues lógicamente, así hay agua almacenada, pues nosotros vamos a tener mucha dificultad para traer el agua a la superficie. Ese es básicamente el comentario. Como yo les decía, en el caso de la cueva de Morroa, es un monoclinal que tiene una inclinación en este orden y se profundiza hacia acá, y nuevamente tiene un cambio que desciende desde otra parte y tiene la tendencia a venirse también hacia esta zona. Por eso es que aquí en la parte de Cincelejo y todo esto está muy profundo y es más superficial en la parte de Palmitos, Corozal, y vuelve a ser un poquito más superficial cercanos a Pues. Bueno. Eso para distinguir precisamente este tipo de formación. En ese tipo de formación, cuando se detecta, por ejemplo, que esta zona tiene agua almacenada con unas características muy interesantes desde el punto de vista de permeabilidad, o sea que el material es poroso, altamente poroso, donde permite acumulación de agua y permite sacar el agua rápidamente, origina lo que nosotros bautizamos desde ahora como el acuífero confinado. ¿Por qué se llama acuífero confinado? Porque está entre dos estratos impermeables o acuitardos. O sea, este estrato impermeable y este estrato impermeable. Es decir, que no hay flujo de agua en este sentido, no hay flujo de agua vertical aquí. El flujo de agua es desde la zona de recarga, como ustedes se pueden dar cuenta, de la zona de recarga. Tiene particularidades, entonces, características de eso que nosotros llamamos formación rocosa que tiene agua y la hemos bautizado como acuífero. ¿Qué características tiene ese acuífero? Ese acuífero suministra más o menos buena cantidad de agua. No puede decir el acuífero confinado suministra 50 litros por segundo. No. O sea, eso hay que hacer la evaluación. Entendemos muy bien que la naturaleza es diversa. Un acuífero confinado puede estar produciendo en un punto determinado 50, en otro punto puede estar produciendo 5 litros por segundo, en otro 100 litros por segundo, en otro sitio. Bueno. Y entonces, pero por lo menos sí, con esa característica, es más seguro encontrar una cantidad de agua importante en un acuífero confinado que en otro tipo de acuífero. Genera lo que se llama un acuífero confinado o pozo subterráneo. Se le acostumbra a llamar a este tipo de formación, se le acostumbra a llamar acuífero artesiano.
Ojo con eso, se le llama acuífero artesiano. Sobre eso yo quería recalcarles lo siguiente. Una cosa es, y no confundan ese término, ¿cierto? Una cosa es decir acuífero artesiano y otra cosa es confundirlo con acuífero artesano. Yo les digo mucho eso porque en charlas, ojalá ustedes no vayan a cometer ese error, ¿cierto? Ténganlo presente, uno no sabe en qué momento tiene que, no sé, tiene que estar haciendo alguna exposición, alguna intervención ante personal calificado en el área, no sé, todo eso puede llegar a usted, pero ni se les ocurra ir a utilizar indistintamente el término artesiano y artesano, pensando en que el término artesiano tiene que ver con artesanía o alguna cosa así, ¿cierto? Entonces, yo les digo porque he visto que muchas personas caen en ese error y lo más delicado del cuento es que sean personas con formación de ingeniería. De pronto, una persona así, campesino, una persona que no esté, no sea del área y todo, pues no tiene ningún problema, ¿cierto? Pero ojo con eso. Es muy frecuente oír uno esa equivocación y hablar de esa manera, porque de todas maneras artesiano, como yo les digo, parece que fuera artesiano. Es debe ser, alguien puede decir, debe ser lo mismo. El término artesano uno lo asocia con elemental, llamemos así. Una artesanía es que con las manos yo puedo fabricar un vaso, una cosa, que yo puedo hacer una trenza, en fin. Eso es artesanía, ¿me entienden? Muy bien. Entonces, eso generaría el término pozo artesano. ¿Qué significaría un pozo artesano? Que yo lo puedo fabricar con herramientas sencillas. Yo puedo construir un pozo artesano con herramientas. ¿Cuáles son las herramientas sencillas? La pica, el palo, la pica, la, 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 La pala draga. perdón, la pala. No le dicen garlancha, pero dicen la pala, la paladraga, exactamente. Y manual, todo manual. Ese es lo que uno entiende como, eh, como, como artesano, ¿cierto? En construcción de pozos. Entonces la persona, el equipo que está haciendo, construyendo un pozo, entonces dice, no, estoy rompiendo este material, estoy sacando con esta pica, con esta pala, con estos baldes, estoy sacando el material, estoy llegando, bajé 8 metros, 9 metros, 10 metros, encontré agua, sigo, protejo eso, bajo unos anillos desde arriba, unos anillos en concreto para que eso no se vaya a derrumbar y los voy empujando hacia abajo y voy acumulando el otro anillo encima y lo voy empujando hacia abajo para que eso no se me derrumbe. Y ahí van bajando manual. Esa bajada manual se realiza hasta 20, 22 metros, 24 metros, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué no se puede realizar más abajo? Empiezan las dificultades, ¿cierto? No solamente porque empieza uno a quedarse sin aire, empieza el personal a tener problemas, ¿cierto? El manejo no es el más adecuado, en fin, y ahí se termina todo. Entonces, pues es que ustedes ven ese tipo de pozos desarrollados hasta esa profundidad, son pozos sencillitos, elementales y todo, y eso es, ojo con ese puntico, es lo que nosotros asociamos con pozo artesano, pozo artesano. Entonces, la pregunta es, y ese término pozo artesiano que también se utiliza, pozo artesiano, ¿por qué viene el nombre de pozo artesiano? Profe, una pregunta. A ver, dígame. Porque yo he visto, pues, en los pueblos más que todo, que a veces para hallar pozos utilizan como una varillita. O sea, ¿qué tan efectivo es ese método? O sea, que No sé, utilizan, ¿qué es lo que me dices? ¿Qué es lo que utilizan? Son dos varillitas, ¿verdad? Entonces ellas Sí, se van como moviendo. Las llevan en las sí, manitas. sí. Eso no está oficialmente
definido como metodología para establecer si el sitio hay agua o no hay agua, ¿cierto? Hay que tener cuidado con eso. Y ustedes se van a dar cuenta, ya hemos tenido la posibilidad de abrir precisamente un perfil litológico y darnos cuenta de esos detalles, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace la gente? La gente se aprovecha de la ignorancia de otras personas, ¿cierto? Alguna cosa así, o de la ingenuidad, o de las costumbres de la zona, en fin, y empiezan a manejar, incluso no son varillitas en la mano, y que si la varilla se dobla, y que si inclina, que hay agua, que ese es el método que yo utilizo y no me ha fallado, en fin, ¿cierto? Pues sí, porque conoce la zona y sabe de antemano, por ejemplo, que en determinado sitio hay agua a determinada profundidad, niveles freáticos, ¿cierto? Entonces dice que aquí hay agua y habla y con eso, como se dice, engaña a las personas. Con esa, pero eso científicamente no tiene ningún asidero, ¿cierto? Ni que el agua le manda una señal y que no, eso no tiene absolutamente nada. Eso no deja de ser una técnica para enredar a las demás personas, pero eso no tiene nada que ver. O sea, hay herramientas, ¿sí? Hay herramientas para hacer ese tipo de trabajo, pero son equipos especializados que se llaman equipos de geofísica. Eso sí se puede hacer. O sea, que colocan unos sensores en superficie y los colocan a determinadas distancias, ¿cierto? Y genera unas señales eléctricas. Y esas señales eléctricas envían una onda, una señal, y es captada por el punto de recepción. Y grafica cómo ha viajado esa onda a través de ese punto hasta el otro extremo y hace su gráfico y cómo hace la curvatura y ellos fabrican incluso equipos que entregan en papel unos gráficos, como decir un pluviógrafo, indican unos gráficos con la profundidad y todo lo demás. Y viene la parte de que eso normalmente lo manejan los geólogos, ¿cierto? Los geólogos y los geofísicos. Y ellos entonces, después de tener esa información, interpretan esos resultados y entregan los informes correspondientes. Esos informes de geofísica en superficie, ya le digo, o sea, colocan electrodos especiales separados unas distancias, ¿no? 100, 200, 400 metros, y envían señales eléctricas con equipos especiales que generan una sonda, y esas ondas son evaluadas y son graficadas, tienen equipos especiales con gráficos. Eso ha avanzado muchísimo. Eso se llama estudio de geofísica, que permite en superficie establecer calidades, calidades y posibilidades de que haya agua, y eso se utiliza. Eso sí es un método científico. ¿Sí? ¿Me comprendiste algo, Saris, de lo que te acabo de comentar? Sí, profe, o sea, era como para salir de la duda. Sí. O sea, tengan mucho cuidado también. Eso es muy, ustedes entienden muy bien, ¿cierto? Ustedes están de pronto en el sector rural y todo eso. A veces ahí toca tener mucho tacto, mucho cuidado con la persona. No le vaya a decir a una persona, no, usted lo que está diciendo aquí es pura mentira, no engañará. No, eso hay que saberlo manejar, ¿cierto? Pero ustedes mismos se van a dar cuenta. Ustedes mismos se van a dar cuenta leyendo sobre estos temas y encontrando la parte científica hasta dónde eso tiene sentido. ¿Ok? Ustedes mismos se van a dar cuenta. Porque todo esto tiene explicación, lógicamente, científica. Está fundamentalmente por lo que yo le comentaba ahí, la parte de geología, ¿no? Son las profesional que se dedica a todo esto, pero hay herramientas. Hay herramientas muy diferentes a esa. O sea, eso no deja de ser como leer, bueno, yo no sé eso, pero como el que lee cartas y todo eso. Pero eso no deja de ser, esto es todavía más delicado, digamos, no tiene ninguna explicación científica que avale realmente esos métodos de prospección. Bueno, entonces, sin embargo, yo les contaba que es común escuchar el término acuífero artesiano o pozo artesiano, escrito de esa manera, artesiano. Entonces yo les digo así, escrito así, sí, artesiano. Voy a ponerlo aquí, artesiano.
Porque la pregunta es, entonces, ¿cuándo utilizo adecuadamente la palabra artesiano? ¿Y cuándo puedo hablar así técnicamente? Yo estoy perforando un pozo artesiano, en un acuífero artesiano. Este acuífero que yo les acabo de mostrar está bautizado como pozo artesiano. O, perdón, este es un pozo artesiano, oigan, pero este acuífero se le llama también acuífero artesiano o acuífero confinado, ¿correcto? O con eso, entonces se llama acuífero artesiano, acuífero confinado, sinónimo de acuífero artesiano. Entonces, ¿por qué el término artesiano entonces? La pregunta es ahí. Entonces, ¿por qué se utiliza? ¿Con base en qué se utiliza el término artesiano? ¿Ustedes sabían por qué se utiliza el término artesiano? ¿No? No, profe. No, bueno, entonces el término artesiano se utiliza porque el primer pozo construido, en el mundo reportado para agua, en estas características, en un acuífero confinado, fue en la ciudad francesa de Artois. Por eso fue. ¿Correcto? En Artois. Escribe así, fue donde primero se desarrolló un pozo. Ellos estaban trabajando más la parte de petróleo, y entonces cuando de pronto salió agua y subió el agua a una determinada altura importante, y entonces ahí empezaron a desarrollar. A propósito de eso, haciéndoles un paréntesis de la situación, les comento que toda la parte de perforación de pozos para agua, toda la tecnología de perforación de pozos para agua, todas las herramientas utilizadas, equipos utilizados para perforación de agua, son hijos, tecnología, equipos, conocimientos, son hijos de la perforación de pozos petroleros. Todos los avances desarrollados para el trabajo petrolero es utilizado, todo el avance es utilizado en la parte de perforación para pozos de agua. Y lo entendemos perfectamente bien porque el que maneja el dinero a grandes cantidades es el petróleo, lógicamente, ¿cierto? Entonces, lleva mucho más tiempo trabajando esto, lleva mucho más tiempo desarrollando herramientas de perforación, brocas de diferentes puntos. Ellos perforan no solamente vertical, perforan también horizontal y con ángulos y como ustedes quieran. Utilizan herramientas, utilizan brocas que giran y empiezan a perforar en otro sentido. En fin, todas las herramientas más sofisticadas tienen equipos, tienen bombas especiales que traen bombean el petróleo desde profundidades mucho mayores. En fin, por eso les digo que la ingeniería de la perforación de pozos petroleros ha servido precisamente como base de toda la ingeniería de perforación de pozos para agua. ¿Sí? Y en esta ciudad francesa, en Artois, fue donde primero allá estaban trabajando en pozo petrolero y todo, y encontraron precisamente el comportamiento de un pozo para agua, sacaron agua y entonces empezaron a definir, bueno, y eso, por qué salió agua así, y por qué venía el agua con presión, y por qué empezó el estudio de el acuífero en este tipo de formación, y se definió entonces, por eso fue bautizado como el acuífero artesiano, porque viene originado de la palabra de Artois francesa, el primer sitio. Entonces ahí les cuento eso para que tengan el conocimiento de la situación, pero sí se dan cuenta que es todo lo contrario a un pozo artesiano. Es todo lo contrario a un pozo artesiano, porque esto que se llama acuífero confinado o artesiano está organizado a profundidades importantes. Miren que esto es un esquemita, quiere decir a una profundidad importante, atravesado o metido dentro de capas impermeables, por eso se llama confinado, ¿cierto? Y es lo menos parecido a un pozo artesano, porque para hacer esta perforación a varios metros, cientos de metros de profundidad,
se necesitan equipos especializados, se necesitan máquinas especializadas, brocas especializadas que nosotros vamos a ver con detenimiento cuando estemos haciendo diseño y perforación de pozos. Y no es ninguna artesanía, no es equipos. Los equipos más sofisticados para perforación de pozos son alta tecnología de ingeniería en equipamiento. Entonces, ojo con eso. Ahora sí entienden por qué yo no puedo hablar indistintamente de artesano y artesiano. Ahora sí lo entendieron, ¿cierto? Entonces, ojo con utilizar la palabra. Utilicen la palabra convenientemente, adecuadamente. Cuando se refieran a este tipo de pozo, perforado así, entre estratos impermeables, confinado, ustedes pueden hablar con propiedad, que es un pozo artesiano, desarrollado en un acuífero artesiano, ¿cierto? Pero no artesano, no tiene nada que ver con artesanía, no tiene nada que ver con artesano. Ten mucho cuidado con eso. Vale. Y tiene otra particularidad, que el agua, tan pronto yo rompo aquí este sitio, tan pronto yo rompo la zona donde está, donde hay agua, inmediatamente el agua está sometida a presión. Si se dan cuenta ustedes, esto es lo mismo que se ve en su mecánica de fluidos. Miren el nivel del agua donde está. Miren el nivel, la presión cero está por aquí. Y esto está metido en profundidad. Luego este punto está a una presión gamma H. Por lo tanto, si yo rompo aquí, el agua tiene la tendencia a buscar su nivel piezométrico. Lo mismo que en tuberías. Es el mismo concepto. Por eso es que el agua, cuando se rompe un acuífero confinado o acuífero artesiano, el agua inmediatamente ingresa por unos sitios que nosotros vamos a aprender a diseñar convenientemente, cómo se llaman esos sitios, esas rejillas especiales, que es lo que permiten el paso del agua. Y el agua, entonces, que está sometida a presión, el agua asciende por esa tubería y se ubica a una determinada altura considerada como el nivel piezométrico en ese sitio, ¿cierto? Entonces, hay veces que sucede eso, ¿cierto? Que por casualidad el nivel piezométrico está más arriba de la superficie. Miren aquí. Aquí está el ejemplo. Este es un ejemplito. Desde aquí está la línea piezométrica. Miren la línea punteada. Y claro, el agua intentó ascender hasta allá, hasta la línea piezométrica. Y entonces ustedes van a ver los manantiales, ¿no? O un pozo saltante. Hay un pozo saltante, el agua brota de abajo y no se sabe por qué. Por este fenómeno, miren. Eso no es ningún milagro, ¿cierto? De la Virgen ni nada de eso. Es porque el agua, porque usted está sometido a presión y el agua busca la presión, el nivel piezométrico, punto, ¿cierto? Si la topografía favoreció para que el agua salga, queda como pozo saltante o manantial. Pero si no, el agua queda a una determinada profundidad, que seguramente no es la profundidad a la cual está el agua, sino la profundidad correspondiente al nivel piezométrico en ese sitio. ¿Correcto? ¿Tienen alguna pregunta sobre eso? Yo no, profe. No sé mis compañeros. Bueno. Bien. Yo por ahora tampoco, profe. Bueno, ok. Listos. Pero mire, pero si ustedes se dan cuenta, en este esquemita sencillo que se ha elaborado aquí precisamente para entender la situación, aparece también este estrato impermeable, y usted observa la superficie del terreno. Por esta superficie del terreno, en esta superficie, la línea punteada, desde el otro puntico importante también, en el esquema que nosotros vamos a estar utilizando para describir los materiales, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros vamos a llenar en las convenciones, ¿cierto? Vamos a abrir dos cuadritos en las convenciones. ¿Cierto? Cuando estemos hablando de material granular, nosotros vamos a colocar así. Miren, esto para nosotros es un material granular. ¿Cierto? Miren, esto es un material granular. Bueno.
Esto es un material granular. Y este es un material bueno, vamos a hacerlo, vamos a dejarlo en rojo. Este es un material, cuando nosotros intentemos describir esto de aquí, formado por lineecitas que van así, estamos intentando significar que estamos en una zona de material arcilloso. Cuando estamos dibujando líneas, estamos en un material arcilloso. Cuando estamos dibujando puntos o bolitas, estamos haciendo referencia a material permeable. Cuando estamos haciendo referencia a líneas, estamos hablando de material impermeable. Esa es la convención que vamos a estar utilizando, ¿cierto? Permanentemente. Entonces, cuando ustedes ven en este esquema, ¿cierto? Estamos intentando decir algo, vemos que aquí hay un material permeable, son los punticos, ¿cierto? Este material también es permeable, punticos. Aquí hay material permeable, mire, punticos, punticos. Ah, perdón, este es material permeable, mírenlo aquí abajo, ¿cierto? Pero hay un material que tiene unas crucecitas, que es el material, no sé si ustedes lo alcanzan a ver ahí. Ustedes me dirán si lo alcanzan a ver. No, profe, no se alcanza a ver. No alcanza a ver, hermano. Yo le voy a dar un poquitico más de zoom, a ver si lo alcanzan a ver. ¿Me interesa? Bueno, vamos a ver. ¿Sí? ¿Alcanzaron a ver? ¿Sí ven que están en unas cruces? Sí, profe, ya. Sí, entonces aquí hay unas crucecitas, ¿cierto? Unos pores. Este material está describiendo simplemente que es una roca fracturada. Roca fracturada puede ser una roca ígnea, ¿cierto? Una roca, sí, incluso una roca sedimentaria, pero fracturada, o sea, con grietas. Lo que pasa es que ese comportamiento de la roca con grietas hace precisamente que por ahí se vaya el agua, por esas grietas, ¿cierto? Si ustedes sacan el material, lo llevan al laboratorio, le sacaron el material, allá le van a decir que es una roca fuertemente consolidada, que es impermeable. Pero en campo resulta que esa formación puede ser permeable. ¿Por qué puede ser permeable? Porque tiene grietas y al tener grietas por ahí se nos va el agua. Entonces eso es mostrado aquí como unas cruces. Cruces significa roca fracturada, ¿cierto? Y existe la posibilidad de que por esa roca fracturada se le mete el agua. Claro, se le mete el agua y puede avanzar. Y encuentra un estrato permeable como el de este que tiene punticos y el agua continúa hacia abajo. Es posible que suceda todo eso. Pero llega aquí a esta capa impermeable y el agua no pasa. Ya no pasa, se me acumula. ¿Hasta dónde se me acumula? No sé. De pronto se me acumula aquí solamente o de pronto se me llega a acumular en la parte de arriba. Depende, ¿cierto? La naturaleza me dirá hasta qué sitio se me acumula. Bueno, pero lo importante es que toda esta zona que tiene agua, aquí se ha recargado por la parte de arriba. ¿Sí notan eso? Todo se ha recargado por la parte de arriba, Y aquí hay una roca fracturada, todo se puede recargar. Entonces es posible que suceda esto. Es posible que suceda aquí, es posible que suceda esto, ¿cierto? Aquí está sucediendo esto, ¿cierto? Se me está acumulando el agua. Parte se pasó aquí, pero ya por aquí ya no pasa. Aquí pasó. Y no sabemos cómo se va a acumular por acá. Y él continúa acumulándose, ¿cierto? Pero de aquí ya no cruza. Esto es impermeable. El agua se me ha ido acumulando en este esquema sencillo, ¿cierto? El agua se me acumuló y se me ubicó en este punto. Miren aquí. Por aquí hay un nivel, más o menos. Ahí es un nivel por aquí. Esto al fin y al cabo es un esquema. Aquí se me acumula el agua porque el agua se metió por arriba, ¿cierto? Y se me acumuló. En este momento yo aquí tengo un acuífero y este acuífero está saturado. El agua se me ha ido almacenando aquí hasta arriba, ¿cierto? Me llenó esta línea. Esta línea se llama línea a tabla de agua o nivel o línea el término ese ahí es utilizado como
Se me fue a mí el nombre ahí de la línea tabla de agua o corresponde no tanto al nivel piezométrico, sino, ¿cómo se llama? La vez pasada lo mencionamos, ¿cierto? ¿Alguien se acuerda de No ese es nivel? talud, profe. ¿Cómo? El talud, no. No, el nivel del agua. Se llama capa, ¿qué? Se me fue el nombre ahorita en este momento, pero ya lo mencionamos. Ahí alguien se acuerda. Esta capita aquí, esta capita del nivel del agua. Cuando ustedes están en la superficie y van con un barreno y encuentran la primera, cuando tocan y hay agua, ese nivel se llama Nivel freático. nivel freático, perdón, nivel freático, exactamente, ese es el nivel freático, me fue a mí la palabra, nivel freático. Este coincide con el nivel freático, o nivel freático o tabla de agua, este nivel de aquí. Y me genera entonces un acuífero. Este acuífero se le denomina acuífero libre. Este acuífero libre es el que nosotros comparamos con el acuífero confinado. Entonces, mire, de aquí salen las dos principales herramientas que nosotros vamos a tener para destacar la presencia del agua subterránea. O sea, el agua subterránea está como acuífero libre o como acuífero confinado o como mezcla de los dos, puede suceder también, como veíamos nosotros anteriormente. Ya las explicaciones serán convenientemente desarrolladas aquí, ¿cierto? Alguien perforó un pozo en este sitio, vamos a imaginar eso, ¿cierto? Imaginémonos que alguien llegó aquí a este sitio y perforó un pozo. Entonces se viene hacia abajo, perfora el pozo y se fue para abajo. Aquí ya no siguió. Se dio cuenta que esto era impermeable otra vez. Entonces el agua empezó a ingresar. El agua ingresa por aquí. El agua ingresa aquí. Después miramos cómo ingresa. Es lo que es, ¿qué construimos aquí para hacer ingresar el agua? Pero aquí el agua ingresa. Aquí se acumuló el agua y entonces, como esto está a presión, el agua subió. Es posible que se confunda, o sea, nosotros, aquí también puede ingresar agua, porque aquí también hay agua. Y mire que está el nivel freático, está en ese sitio. Nos puede hacer ingresar agua, o puede que no. ¿Por qué puede que no? Porque yo diga que aquí no vale la pena construir una rejilla, porque esta cantidad de agua no tiene sentido, no tiene significado comparada con la cantidad de agua que se me viene de abajo. Entonces, si esto subió hasta por aquí, yo puedo dejar esto ciego. Ya puedo que no construya rejilla porque no me interesa. ¿Por qué? Porque yo ya sé, a mí me comentaron, yo sé, yo he hecho la evaluación y tengo la posibilidad de hacer la evaluación. A ver si esta cantidad de agua aquí vale la pena construir una bocatoma aquí en ese sitio, construir una rejilla para sacar de pronto una cantidad que sea menor de medio litro por segundo, no vale la pena. Mientras que aquí es posible que me estén dando 20 litros por segundo. ¿Para qué hago algo aquí para subir un 0.5% del caudal? No tiene necesidad de hacer este gasto. Entonces, mejor, ¿qué es lo que normalmente sucede, cierto? Lo que normalmente sucede es que todos estos acuíferos superficiales o acuíferos libres casi no son utilizados cuando yo perforo un pozo profundo, que sí está utilizando un acuífero confinado, porque mire que yo ya aprendí que el acuífero confinado es un acuífero que tiene cantidades importantes de agua. Entonces, comparado con el acuífero libre normalmente no tiene, salvo casos excepcionales que mencionábamos nosotros también, como es el caso de una recarga, por ejemplo, la recarga de un acuífero libre por un río. Son casos muy especiales. ¿Cierto? Entonces, aquí lo importante es eso, distinguir fundamentalmente el acuífero libre y el acuífero confinado. El acuífero libre tiene otra particularidad, el acuífero libre no está a presión. Si se dieron cuenta, el acuífero libre está
con un nivel que tiene la presión manométrica 0 aquí en la parte de arriba. No está a presión. Esa es la otra particularidad que tiene. No está a presión. Bueno, listos por ahí. Pero la naturaleza es bien compleja, decíamos, ¿cierto? La naturaleza es bien compleja. Tenemos fenómenos interesantes como este, por ejemplo. Mire la zona de recarga. Esta es una zona de recarga de mi acuífero. Ustedes pueden observar eso, la zona de recarga del acuífero. Aquí están las arenas, la caracterización de la arena. Si yo perforo en este caso, voy a tener seguramente un pozo saltante porque mire cómo está amarrado a nivel piezométrico. Aquí la presión es 0 y esta presión empieza a acumular para acá. Y si esto está completamente saturado, pues yo voy a tener la posibilidad de sacar agua por acá. O tengo la posibilidad, mire lo que va a suceder en este punto, ¿cierto? Aquí seguramente voy a tener una zona donde el agua brota de abajo, sin ningún problema. Ahora sí entendemos por qué cuando el agua brota de la superficie y que alguien rompe hacia abajo y dice, no, pero si es que todo el agua está ahí, eso no se me acaba nunca. Precisamente porque está siendo recargado desde aquí con la línea piezométrica que viene trabajando desde arriba. Entonces, lógicamente, aquí el agua siempre saldrá, no se agotará nunca. A veces, ustedes han dado cuenta también que a veces alrededor de esto hacen agüeyes también, alrededor de los manantiales, y nunca se va el agua, y nunca desaparece el agua del agüey. Siempre no importa que estemos en verano, invierno y todo, pero porque el agua que le llega ahí no es agua escorrentía, el agua que le llega ahí es un agua recargada por efectos del acuífero confinado, ¿correcto? Entonces puede llegar a suceder todo ese tipo de cosas. Pero también puede llegar a suceder cosas como esta que son también delicadas, ¿no? Líneas de falla o planos de falla que hacen precisamente que los corrimientos de los materiales bloqueen el paso del agua, ¿cierto? Y yo puedo tener agua aquí, pero aquí me queda bloqueado por esta arcilla, precisamente porque esta capa cedió y se cruzó hacia abajo y me quedó bloqueado aquí. Por eso, ahora sí entendemos por qué es supremamente importante la parte de geología, ¿cierto? Ya entendemos muy bien que la parte de geología entra a ejercer un papel importante en todos los análisis que vamos a tener en la presentación del agua subterránea. La parte de geología nos permite interpretar la zona de rocas sedimentarias calizas, ¿no? En la nomenclatura utilizada, en los símbolos utilizados, en las convenciones utilizadas cuando se presentan planos y documentos, se acostumbra también manejar esa convención de utilizar una pared como ladrillitos para hablar de roca caliza, ¿no? Que es bastante común ese término también. Y la roca caliza, formación de dolinas, ¿cierto? Todo eso se ve en estructura, en geología. Esa cantidad de agua en superficie erosiona el carbonato de calcio y como lo va erosionando va produciendo formaciones de cavernas que ustedes seguramente han visitado en Tolú Viejo, ¿cierto? En Tolú Viejo tenemos una zona de zonas de calizas con formaciones que dominan la geología, zonas kársticas conformadas por carbonato de calcio, roca sedimentaria caliza, y el agua entonces va haciendo su trabajo, formación de cavernas especiales que permiten formas bien interesantes. Allá aparecen unos términos que seguramente ustedes también han escuchado, se llaman las estalactitas, las estalagmitas, que cuelgan de diferentes alturas o salen de abajo hacia bueno, ellas caen y queda la formación, ¿cierto? En cristales de carbonato de calcio. Son utilizados como ejemplos turísticos o momentos turísticos para... A la gente le gusta ver eso, las formaciones
En diferentes partes del mundo hay zonas bien interesantes que son explotadas desde el punto de vista turístico. Bueno, incluso en Tolú Viejo también hay guías y todo esto que el paseo van y visitan lo que llaman las cuevas de Tolú Viejo. Bueno, se pueden dar todo ese tipo de cosas como estas, por ejemplo. Miren la geomorfología de una zona que a uno le llama la atención, ¿no? Miren la organización de las capas. Esto es un poquito exagerado, eso es solamente para ver la inclinación, ¿cierto? La posible inclinación que tienen los estratos en un determinado momento en este análisis de geología estructural, siendo la geomorfología superficial muy similar. ¿Sí? Ustedes observan que aquí sí hay un descenso, un nivel que desciende, no hay problema. Está la casa, la vegetación, el arbolito, las casas y el río en la parte inferior. Aquí también está lo mismo. Mira, aquí está la superficie que viene en una pendiente, las casas, su arbolito y está el río también. Pero si nosotros revisamos desde la superficie hacia abajo, nos damos cuenta que la configuración, la organización de las capas son totalmente diferentes. Mientras que esta está embuzando hacia allá, ¿sí? Con la inclinación hacia este lado, con un ángulo de inclinación, arenas, ¿cierto? Arcillas, capas de arcillas, arena y en contacto con el río. Si nosotros perforamos aquí, y así se perfora por aquí, esto es pura arcilla, no hay agua. Aquí ya hay un poquito de agua. ¿Cierto? Aquí hay agua porque aquí está sostenida por el nivel freático, ¿cierto? Está recargándose por acá. Entonces, miren, esto está exagerado, ¿cierto? Con pendiente exagerado, pero es solamente para entender lo que está sucediendo. Aquí, si yo perforo, pues voy a tener un pozo. Sí, yo voy a tener un pozo que está amarrado a la línea o tabla de agua, ¿cierto? Y aquí este río tiene la particularidad de que con toda seguridad este río permanece con agua, incluso en época de verano. No hay diferencia. En época de verano sí, porque todo está recargándose desde aquí. O sea, todo esto está lleno de agua y está cayendo al río, ¿cierto? Entonces seguramente va a tener en la época de verano un río que tiene agua. No hay problema. Bueno, pero en esta zona, donde las capas buzan en sentido contrario, ¿cierto? Con pendientes diferentes, en pendientes diferentes de las capas de arcilla. Mire ahora dónde está la arena. Me encuentro una sorpresa, que aquí está la línea o tabla de agua, el nivel piezométrico, tabla de agua. Está amarrado a la zona de recarga que está por aquí, la zona de recarga, esto continúa para allá. Entonces, ¿qué va a pasar? A sorpresa mía, a esa misma distancia de esa casa, donde aquí no había agua, aquí rompo y efectivamente sí hay agua porque está asociada con el nivel freático de esta zona. Aquí sí hay agua. Le digo, pero ¿por qué si en superficie era la misma cosa, la misma pendiente hacia el río y todo? Entonces, muy diferente la presentación. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es en que lo que está sucediendo de arriba hacia abajo es diferente. El tiempo de geología estructural ha sido diferente. Los movimientos del material, los fenómenos geológicos sucedidos en ese momento, de desplazamiento de materiales, de derrumbes, de deslizamientos, todo lo que ustedes saben muy bien, que se va presentando diariamente, pues eso ha sido muy diferente aquí con respecto a lo que está sucedido en este sitio, ¿cierto? Entonces, mire, aquí entre más cerca de la casa, entre más cerca esté de la casa, menos posibilidades de agua hay. ¿Cierto? Mire, en cambio aquí entre más cerca de la casa, más posibilidades de agua hay. ¿Comprendido? En una geomorfología muy similar en superficie, pero todo depende de lo que está sucediendo de la superficie hacia abajo. Ahora sí entendemos por qué esto no es de fenómeno ni nada, sino esto es de mirar, exactamente estudiar qué está sucediendo de la superficie del terreno hacia abajo. Y así tenemos muchos más ejemplos. Aquí, mire lo que puede estar sucediendo. Aquí yo puedo tener una tabla de agua que se ha acumulado en material, superficie, se metió material. ¿Por dónde se mete material? ¿Por dónde la recarga es aquí? La recarga es aquí porque esto es un material impermeable.
pero lo poquito que recargó y se deslizó para acá, se me fue acumulando aquí en la parte inferior. Entró, se deslizó para allá y se me acumuló aquí. La acumulación de acá dio para que aquí nuevamente hay estrato impermeable. Si yo perforo aquí, no voy a encontrar agua, porque no hay una comunicación entre este sitio y este sitio. Entonces miren acá lo que pasó. Esta es la zona de recarga. Esto tiene agua. No tiene agua. Este es un pozo seco. Este también es un pozo seco. Todos son pozos secos. ¿Por qué? Porque esto nos forma un anticlinal. Y el anticlinal, la acumulación de agua está por allá abajo. La acumulación de agua está por allá abajo. Esta zona no tiene prácticamente agua. ¿Sí? Todos son pozos secos porque esta zona quedó un estrato, quedaron estratos permeables que están conformados por arena y gravas, pero no hay agua, porque el agua está acumulada en una formación que es un anticlinal, geológicamente definido como anticlinal, con la particularidad de que el anticlinal recoge el agua hacia los lados, no hacia el centro, que el agua se rueda hacia los lados. En cambio, lo que comentábamos nosotros en el sinclinal, que es una curva dada de esta forma. Ahora sí entienden por qué la gran importancia que tiene la geología estructural, ¿cierto? En un sinclinal, la inclinación es de este tipo. Le sirve como de taza precisamente para que el agua se me acumule. El estrato realmente es así. Tiene esta particularidad. Se va formando acá. Son líneas. Que me generan entonces la formación seguramente aquí, que yo voy a tener material permeable que me permitió al agua pasar de la superficie hacia abajo. No permite seguir aquí, se me acumuló y tengo una acumulación como si fuera una taza, una formación geológicamente estructurada como un sinclinal. El anticlinal es esta formación que normalmente no tiene agua. Bueno. Mire lo que puede estar sucediendo también. Pues es que es interesante mirar todo esto, ¿cierto? Cómo es la... este es el nivel del mar, este es un acuífero costero. Pero mire la capa impermeable, cómo se mete dentro del mar. Mire cómo se mete la capa impermeable. Y mire cómo se mete una capa permeable dentro del mar. Quiere decir que el agua de mar está en esta parte, pero no puede pasar aquí, porque esto es impermeable, una capa impermeable. Entonces, yo puedo tener acumulación de agua por acá. Acumulación de agua. Y cuando alguien perfora un pozo, desde aquí, mire que perfora un pozo, pero no se agarra de aquí arriba, lógicamente, porque arriba está agarrándose agua salada, que se agarra de aquí abajo, está manejando agua dulce, pero confinado, profundo. Nuevamente le digo, esto es un esquema para entender solamente cómo está funcionando esto. No va a decir usted, no, pero aquí está una profundidad pequeña, porque esto aquí apenas está como a 50 centímetros. No. Estamos hablando de profundidades importantes, donde aquí hay agua en un acuífero confinado, donde está metido dentro de dos estratos, un estrato impermeable y otro estrato impermeable en la parte de abajo. No está dibujado, pero un estrato impermeable en la parte de abajo, generando lo que llama un acuífero artesiano, ¿cierto? O acuífero de pozo profundo. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo perforo un pozo y voy hasta allá, voy a encontrar agua completamente dulce. Mientras que si alguien por aquí perforó un pozo, pero yo digo, si no, hasta aquí, encuentra que su pozo es de agua salada. ¿Por qué?
porque esta agua de aquí está trabajando, acá alcanza a ver la línea, ¿cierto? La línea piezométrica, está alcanzando, y yo coloco aquí agua, el agua que yo puedo estar tomando aquí va a ser un agua interferida por el acuífero costero. Por el acuífero costero. El trabajo de esta línea que yo estoy observando aquí, que puede ser más amplia, más profunda, todo lo que ustedes quieran, se debe precisamente al funcionamiento de los acuíferos costeros. Y esta cuñita que se llama aquí se llama intrusión salina. Quiere decir que si yo estoy trabajando esto y estoy haciendo este tipo de trabajo, ocasionando que esta línea se me vaya para acá, estoy ocasionando una fuerte contaminación a toda la zona que está trabajando en esta parte, ¿cierto? Que es lo que normalmente ocurre si no existieran las entidades nuevamente de vigilancia, especialmente en la zona de la costa, especialmente, van a imaginarse ustedes ahí Tolú y Coveñas. ¿Por qué? Porque toda la gente de ahí necesita agua y todo el mundo está haciendo esto, ¿cierto? Se está organizando aquí y está trabajando su pocito, su pozo en acuífero libre. Todo el mundo trabaja el pozo en acuífero libre. ¿Sí? Y entonces eso está totalmente agotado. Y el primer acuífero confinado que ellos tienen a la primera profundidad ya está siendo trabajado. Entonces, como le están trabajando demasiado al acuífero confinado, están produciendo una intrusión. Entonces, están haciendo que esta línea se desplace más hacia la parte continental, con la posibilidad de tener lo que se llama el fenómeno de intrusión marina. Ese es el peligro y sobre el cual la empresa que la entidad Carsucre le ha tocado muy duro la vigilancia en esa zona, porque le ha tocado meter. Yo sé porque conozco las anécdotas desarrolladas por ahí, ingenieros de ahí de Carsucre, les ha tocado llegar con policía armada, ejército y todo eso, porque los dueños de los predios, ustedes más o menos se imaginan, un dueño de un hotel de eso y todo, no, este es mi hotel, yo perforo el pozo a la profundidad que quiera, hago lo que quiera y todo. Le ha tocado a la entidad intervenirlos, multarlos, hacer de todo, pero eso ha sido una lucha terrible porque también habían construido pozos y no se tenía la información de esos pozos, que eso es también delicado. Ya hacen escondidas los pozos y no se sabe exactamente qué características tiene ese pozo y no se le puede hacer un seguimiento al acuífero convenientemente, ¿cierto? Pero afortunadamente existen esas entidades que tan pronto alguien sabe de un pozo que esté haciendo algo, inmediatamente Carzucker sabe. Carzucker sabe que están haciendo inmediatamente, ellos tienen que ir allá, qué está haciendo, cómo lo está haciendo, porque la preocupación allá sí es todavía más grave. La preocupación es por esta cuñita, se llama la cuña de intrusión salina. Y la cuña de intrusión salina tiene la tendencia a dañar todos los pozos que están utilizando y que están trabajando con agua dulce, porque está acelerando la intrusión, la metida del acuífero costero. Bueno. Mire lo que puede suceder también. Fenómenos como ustedes los pueden mirar. Pozo productivo, esta es una zona de roca impermeable, zona de roca impermeable. Pozo productivo, esta parte, zona altamente fracturada, ¿cierto? Puede suceder esto también, corrimientos. Esto es un pozo productivo, que es zona fracturada, hay acumulación de agua, es zona fracturada. Pero mire, este es otra particularidad también, pero aquí hay un plano de falla. Ese plano de falla ha hecho que se produzcan los corrimientos. Esos corrimientos de material, mire que esto de aquí, eso se desplazó hacia arriba, ¿cierto? Este material de aquí quedó allá. Aquí quedaron rocas calizas y aquí, y en este sitio queda, por ejemplo, ese es el ejemplo que se tiene para explicar las aguas termales, ¿no?
con características muy particulares de temperatura del agua, el color del agua, el contenido de las sustancias que trae, porque está en contacto mineralógico con la formación, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas explicaciones se pueden hacer técnicamente también. Mire lo que puede estar sucediendo también en otra configuración geomorfológica muy similar. Miren aquí, río, ¿cierto? Pero río efímero, ya corriente efímera. Ese término efímero hace referencia a que muy de vez en cuando se presenta, ¿cierto? Corriente efímera es cuando llueve. Cuando llueve sí, este río lleva agua, pero cuando estamos en verano el río no lleva agua. Así es una corriente efímera. Mientras que en este lado, ustedes se pueden dar cuenta de que aquí porque la tabla de agua, quiere decir que la zona de recarga aquí está por la parte de arriba, ¿cierto? Lo entendemos muy bien, ya. La zona de recarga está aquí. Esta es la zona de recarga. Aquí está la zona de recarga. Aquí está la zona de recarga. El agua se me va acumulando, no pasa porque está en la capa impermeable. No pasa el agua, se me va acumulando aquí. Me forma la línea de tabla de agua o nivel freático. Listo. Se forma un pozo y sí, hay agua porque hay agua almacenada. Pero mire lo que pasó aquí. Aquí hay zona impermeable. Diferentes características, un material más fino que otro y todo, pero todo impermeable, formado por en la convención de líneas, de lineecitas, ¿cierto? Interrumpidas, más o menos interrumpidas. Y este acuífero que tiene agua en este caso, ¿cierto? Que tiene agua y está en contacto con el río. Este río que sí, con toda seguridad, es un río de agua permanente, con toda seguridad, dependiendo, lógicamente, de cae agua, de pintas, de escorrentía también, pero está siendo recargado por el acuífero también al río. Perfecto. En este documento, por ejemplo, utilizan un término español, acuífero cautivo, ya, acuífero confinado. Es un término, ¿cierto? Nosotros realmente no utilizamos ese término cautivo. No sé, de pronto en algún país se utilizan, esto es en España, pero no sé, de pronto algún país le da por llamar no acuífero cautivo, sino acuífero preso. Acuífero preso. Podría ser, pero eso lo llamamos confinado. Acuífero confinado. Entre por ejemplo, aquí habla de capa confinante. Bueno, un estrato impermeable y debajo está entre dos estratos impermeables, pues se llama confinado. Y para destacar esto también, ¿cierto? Para destacar esto, pozo artesiano se rompió aquí, el agua sale hasta aquí, ¿cierto? Pero si se perfora aquí y solamente se coge el agua de aquí, pues entonces pozo artesiano no surgente, si es posible, pero porque el nivel de la tubería, si el nivel de la tubería llegó aquí, el nivel es para destacar, es urgente cuando el agua brota en la superficie, ¿cierto? ¿Me ven? Y aquí si toman el agua de acá, el nivel piezométrico es este y el agua asciende hasta acá también. Bueno. Sí, un momentico. Aló. Mire lo que puede estar sucediendo en el comportamiento del agua a través del tiempo, ¿cierto? Estos son reflejos de lo que llaman el ciclo hidrológico también, como el agua penetra el agua subterránea a diferentes estratos
intenta avanzar, ¿cierto? Y cómo puede llegar a salir, a demorarse durante el tiempo, durante los tiempos de operación, ¿no? Las aguas más profundas normalmente son aguas asociadas a tiempos geológicos muy grandes. Bueno, esta parte ya corresponde a algunos comportamientos desde el punto de vista químico. Pues las sustancias empiezan a tener comportamientos sobre el agua, empiezan a tener comportamientos desde el punto de vista químico, dependiendo del material con el cual entran en contacto. Eso también. Entonces, no todo el agua, esa es la otra cosa también. O sea, a veces se hacen perforaciones de pozos y entonces el agua sale con altos contenidos de hierro, ¿cierto? Entonces, pues sí, no, pero a pesar de estar en un filtro, si es un filtro natural, sí, pero también el agua está en contacto con sustancias, con contenidos de minerales especiales, con elementos especiales. En el caso de si el agua, por ejemplo, si el agua está confinada, pero está confinada en materiales altamente ricos en hierro, pues queda también con valores de hierro considerables, ¿cierto? Eso lo entendemos muy bien, no hay ningún problema. Vale. Bueno, esta parte también es una ilustración de qué está sucediendo con el tiempo con respecto a los niveles del agua. Y bueno, esto del acuífero costero lo miraremos con más detalle después. Este del acuífero costero. Yo creo que amerita un análisis muy especial. Vamos a dedicarle un tiempito más detenido al acuífero costero. Pero después de que hayamos visto la parte hidráulica de pozos. Bueno, esto de aquí lo retomaremos cuando estemos hablando de acuífero costero. Bueno. ¿Preguntas, por favor? ¿Una pregunta respecto a eso? En la próxima clase empezamos a desarrollar unas expresiones para lo que vamos a denominar hidráulica de pozos. Hidráulica de pozos. Ahí nos vamos a encontrar con ciertas expresiones no muy familiares para nosotros, ¿cierto? Pero no se preocupen que vamos a aprender a utilizar esas expresiones sin ningún problema. Nos vamos a ir familiarizando, aparecen unos nombres especiales. Nosotros no estamos familiarizados con ese tipo de expresiones analíticas, pero la idea es esa precisamente. Familiarizarnos con esas nuevas dimensiones, con ese nuevo orden de magnitud de las expresiones y con los términos utilizados para la hidráulica un poquito diferente a la hidráulica convencional que hemos venido manejando hasta el momento. Entonces, eso lo iniciamos en la clase que sigue para no dejar ahí todo en el arranque de ese tema, no hacerlo completo. Yo voy a suspender la grabación en este momento. Tengo una grabación